Muchas veces, cuando escribimos sobre terror, dicen que da más miedo escribir sobre un monstruo al que no podemos ver que describir un monstruo que vemos totalmente. Si lo detallamos todo, digamos, podemos, digamos, sentirnos un poco asustados por el tipo de criatura que es, pero si no lo vemos, nos vamos a asustar, ¿no? Nos vamos a asustar porque la imaginación va a jugar, ¿no? Vamos a hablar ahora rápidamente de algunos consejos que les voy a dar para escribir porque he leído en sus preguntas, ¿ya? El primer consejo que yo les doy es justamente lo que hablaba su profe, ¿no? El protagonista, ¿no? Su protagonista debe ser alguien interesante, ¿ya? Alguien que se quede en la memoria de las personas, ¿ya? Y debe tener una razón importante para querer descubrir el misterio. Por decir, en Stranger Things tenemos que es muy importante, ¿no? Tenemos a Eleven, ¿no es cierto? Y es muy característica, pues, una niña que está rapada, ¿no? Entonces la vemos calva, entonces eso no es usual, ¿no? Esto hace al personaje interesante y hace que, digamos, el espectador quiera entender por qué, ¿no? Quiere saber por qué está rapada y todo eso. Y hay un misterio. Y los chicos, que son los amigos, cada uno tiene una característica especial. Justin, por decir, tiene un problema o una Dustin. condición, digamos. Dustin, perdón, tiene una condición, ¿no es cierto?, con el tema de la dentadura y todo eso. Y cada uno tiene una personalidad muy distinta, ¿no? Es decir, cada uno aporta algo. Entonces los protagonistas son importantes que tengan rasgos importantes. Todos somos diferentes, ¿no? Y es lo que nos hace especiales. El consejo 2 que les voy a dar es sobre un mapa, ¿ya? Hay que ejecutar, lo más recomendable para hacer misterio es que hay que crear dos mapas. Uno que es la historia verdadera, y no les digo que escriban toda la historia verdadera, ¿no? Imagínense, vamos a escribir la historia de lo que pasa con Eleven, ¿no es cierto? Y primero la vamos a escribir como si fueran apuntes, ¿no? Eleven nació, creció en este laboratorio, ¿no es cierto? Comenzó a desarrollar poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a escribir digamos, en un esquema. Y luego vamos a determinar cuáles son las pistas que le vamos a dar digamos, a los dos personajes o al espectador o lector para que vaya encontrando esa parte de la historia, ¿no? Entonces vamos a hacer una historia verdadera y si queremos despistar un poco al lector, vamos a inventar un poco de mentiras de repente, ¿no? Entonces esas mentiras a través del relato se van a ir descubriendo una a una, ¿ya? Es el consejo 2. El consejo 3, importantísimo. Una de las cosas con las que más me gusta trabajar es con el villano, ¿verdad? Porque generalmente pensamos, el villano es el malo de la película. No necesariamente es malo porque sí. Por decir, pongo el caso de Avengers, ¿no es cierto? Thanos es el villano digamos, de Endgame y Infinity War. Sin embargo, no es un ser malo. Él tenía un propósito bueno, que era, digamos, que nadie fuera pobre, que todo el mundo tuviera comida y todo eso. Sin embargo, el camino que escoge para salvar a la humanidad o a todos los seres del universo es un camino equivocado, ¿no? Porque hace todo lo que sea para controlar las gemas del infinito, ¿no es cierto? Y luego dar chasquido y elimina la mitad. Esa no es la forma. Entonces, ¿es el villano de la historia? Sí, pero tiene, digamos, propósitos, ¿no? Y no es porque simplemente es malo porque sí. Entonces, el villano hay que trabajarlo porque el villano tiene que tener un propósito, un objetivo. Así como el objetivo del protagonista va a ser resolver el misterio, el villano lo que tiene que hacer tiene que querer alcanzar algo, ¿no? ¿De acuerdo? El consejo 4, este es también importantísimo y vital. Conocer el final antes de escribirlo. Y yo les pongo esta imagen, ¿por qué? Porque cuando ustedes compran un rompecabezas, si ustedes arman un rompecabezas, lo que primero van a tener al comprar la caja es van a ver la foto, toda la imagen. Entonces van a decir, ok, el rompecabezas debe quedar así. Luego lo abren y van a encontrar todas las piezas. Entonces, para que tú puedas armar el rompecabezas, tienes que saber cómo va a quedar primero, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes van a escribir su historia, primero tienen que saber cómo va a terminar la historia, ¿no? La historia va a terminar así, para de esa manera ir poniendo las piezas de cada, digamos, elemento hasta llegar digamos, a completar la historia, ¿no? El consejo de 5 es hacer un listado de pistas. ¿Cuáles son las pistas que le voy a entregar al lector o al espectador, no? Eh, Vamos a poner de repente hay una llave importante, ¿no?
vamos a poner que hay un diario que le dejó de repente la mamá del protagonista a alguien, ¿no? Con un dato importante, por decir, me pongo en ese tema del diario, cuando ustedes, no sé si la llegaron a ver, Enola Holmes, ¿no es cierto? Ella va encontrando las pistas, ¿no? Esas pistas primero las ha escrito, ya, aparte el escritor, ¿no? Para ir soltándolas en momentos importantes de la trama, ¿no? El tip 6 va a ser el clímax emocionante. El clímax emocionante va a ser cuando nuestro personaje, nuestro protagonista, se encuentre cara a cara con el villano y ya tengan ese encuentro, como quien dice en una película de acción, ¿cómo se llama? La pelea final, la definitiva, ¿no? O cuando se encuentran con el final boss, ¿no? Es importante generar un buen clímax ahí, ¿no? El tip 7 también es importante, hay que revisar el texto. Una vez que lo hemos terminado de escribir, revisamos el texto y se lo mostramos a alguien. A mamá, a papá, a algún amigo, a mi hermano, para que nos den un poco de repente su punto de vista, ¿no? Nos dice, oye, me gustó esto, me gustó el otro. De repente te pueden dar, y eso es importante, chicos, hay que saber escuchar, ¿verdad? Eso es algo que a todos nos cuesta mucho, ¿ya? Muestras tu historia y dices, ya, he hecho la mejor historia, ¿no? Pero siempre es bueno que alguien te diga, mira, en tu historia me pareció que hubiera podido pasar esto, el otro, y sin picarse, sin molestarse, escuchar y decir, esto puede ser que tenga razón, esto puede ser que esté equivocado, ¿no? Y evaluarlo. Así vamos a completar nuestra historia, ¿ya? Bien, voy a ir ahora yo sé que estamos haciéndolo un poquito rápido, pero quiero también responder las preguntas que me han enviado a través de formulario, ¿no? A ver, vamos a ver sus preguntas, ¿ya? Me dicen, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido como los personajes que hay en tus historias? Y yo digo, sí. Sí, me siento como muchos de mis personajes. Eso es, más que una anécdota, es algo importante para cuando ustedes van a escribir. Cuando nosotros escribimos sobre un personaje, tenemos que saber cómo se siente el personaje, ¿no? Tenemos que conocerlo como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, muchas veces yo cojo a mí mismo, o cómo yo me sentiría en una situación determinada, o también veo cómo mis amigos han reaccionado en situaciones determinadas para yo poder ahí reflejarlo en lo que escribo, ¿no? Porque, ojo, y esto es importantísimo, la descripción no solamente es para los escenarios, la descripción es también para cómo nos sentimos. Si yo pongo, y entonces Julio entró a la casa embrujada y se sintió asustado. No, porque mejor no decimos, Julio entró a la casa embrujada y comenzó a caerle sudor por el rostro, ¿no? Comenzó a temblar, daba un paso adelante y otro para atrás. Todo eso nos recrea el miedo que siente Julio y lo vemos, lo percibimos, ¿ya? La primera pregunta, ¿tienes libros inspirados en historias personales? Sí, tengo libros, historias basados en historias personales, ¿no? Por decir, y eso va a venir en unas preguntas más adelante, yo lo sé, pero lo voy a comentar igual. Hace tiempo me encontré un teléfono celular en la calle y me lo llevé, ¿no? Me lo llevé a casa. Y yo hice algo que yo creo que está mal, ¿no? Me puse a mirar qué había en el teléfono, ¿no? Comencé a buscar ahí, comencé a ver fotos de las personas de la persona que era la dueña del teléfono. Y en un momento me detuve y dije, no, lo que estoy haciendo está mal. Busqué la forma de comunicarme con esa persona, que no la conocía, y le entregué finalmente el teléfono. Entonces, a partir de esa anécdota que me pasa, escribo un cuento que trata justamente de una persona que encuentra un celular y ese celular, al ver las fotos, se involucra en un crimen, que era algo que amenaza su vida. Entonces, fíjense lo importante que es todas estas cosas que nos pasan, reflexionarlas de repente y poder encontrar para desarrollar una historia nueva, ¿no? Bueno, aquí es lo que les acabo de comentar justamente, ¿no? ¿En qué me inspiro para escribir obras de misterio? En cosas que me pasan y las cambio un poquito, de repente pienso en consecuencias negativas, de repente, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? También leo y veo cómics, leo libros y leo películas, mucho, también eso me ayuda muchísimo, ¿no? ¿Cómo hacer que las historias que yo escribo acaben en suspenso? ¿Ya? Esa pregunta no es un poco, no sé, la he sentido un poco difícil. ¿Cómo hago para que acabe en suspenso? Pues puedo generar toda una historia
y al final, de repente, todo indica que el asesino o el criminal es uno de los personajes en especial, pero descubrimos al final, de repente, a ese personaje que todo decía ya, él es el asesino de todos, en el último párrafo lo matan. Entonces significa que él no es el asesino, ¿no es cierto? Entonces ahí te quedas pensando y te quedas como en suspenso. ¿Qué pasó? Yo pensé que era él, ¿no? Eso podría ser una idea, ¿no? ¿Cuál es la mejor historia de misterio que he leído? Ya, aquí yo tengo 3 recomendaciones, ¿ya? Es por autores, en realidad. Uno es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es genial para leer, genial. Hay historias de crímenes y todas son muy interesantes. Vamos a hablar un poco de fantasía. Te recomiendo Lovecraft. Lovecraft tiene historias sobre seres que, digamos, no son extraterrestres, son de otras dimensiones. Y tienes esto que llaman el terror cósmico, ¿no? Hay uno en particular que es el más famoso, que es la llamada del Cthulhu, ¿no? O bueno, tiene un nombre como bien difícil de pronunciar, ¿ya? Y van a encontrar aquí criaturas, digamos, que tienen millones de años, de otras dimensiones, y que son horribles, y que la gente se vuelve loca incluso cuando las ve, ¿no? Entre las historias. Muy interesante. Y quizás a este autor ustedes lo deben conocer, ¿no? Que es otro de mis favoritos, que es Stephen King. Stephen King pues ha hecho El payaso It, ¿no? Y ha hecho varias historias así que son de miedo, de suspenso y todo. Y bueno, si en algún momento comienzan a leer Stephen King, tienen mucho para leer porque tiene como 76 libros, 76 novelas. O sea, hay muchísimo. Y sigue sacando más, ¿no? En fin, vamos a seguir con las otras preguntas. ¿Hay un género específico que atraiga más a la gente? Creo que hay géneros para todos los gustos, ¿ya? Si a ustedes les gusta escribir misterio, me voy a aprovechar un poco esta pregunta para decirles esto. Si a ustedes les gusta escribir misterio, escriban de misterio. Si no les gusta escribir misterio, o sea, hacen, digamos, la tarea que les han asignado y todo esto, pero si más adelante quieren escribir sobre romance, escriban romance. Si quieren escribir acción, escriban acción. Lo importante, chicos, es que escriban lo que ustedes quieran. No se pongan a pensar, ay, esto va a hacer que mucha gente me lea, va a hacer que poca gente... No, no importa. Cuando tú escribes sobre algo que te gusta y lo haces bien, siempre va a haber alguien que te va a leer. Siempre. Después, vamos a ver, ¿alguna vez has cambiado algún final de una historia de misterio después de escribirla? Sí. Cuando yo escribo, termino la historia, así ya tenía el final, de repente me doy cuenta a la mitad que podría tener un final mejor. Entonces modifico ese final, ¿no? Mientras todo esté, digamos, en el borrador y en la parte de trabajo, lo hacemos, ¿no? Lo cambiamos. ¿Qué tipo de casos son mis favoritos? Pues en general de todo, ¿no? Desde monstruos, zombies, incluso uno de mis favoritos, quizás ahora últimamente me he pegado mucho a casos sobre la tecnología, ¿no? Cómo, por decir, las redes sociales pueden terminar siendo nuestros enemigos de repente, nos pueden meter en problemas o pueden meternos un poco en peligro, ¿no? Esos son como mis casos últimamente favoritos, ¿no? Ahora me preguntan aquí sobre el bloqueo de la mente, ¿no? Eso se llama el bloqueo creativo. Y si lo he tenido, sí he tenido bloqueo creativo. El bloqueo creativo más reciente que tuve fue en el 2020, a principios de pandemia. No podía escribir, no se me ocurrían ideas. ¿Por qué? Porque estaba, por decir, encerrado, ¿no? Al estar tan encerrado y asustado, ¿no? Como creo que estábamos todos al principio, uy, no, el COVID, yo qué sé, y estaba como muy asustado, sabíamos poco del virus. Me asusté tanto que no escribí. Y poco a poco fui tranquilizándome, buscando elementos, hablando con muchas personas, porque el hablar es muy importante para superar el bloqueo. Es decir, es importante que ustedes hablen, digamos, para escribir, hablen con sus papás. Sus papás muchas veces tienen historias muy interesantes que los pueden sacar del bloqueo, ¿no? Papá, cuéntame alguna vez, ¿has visto un ovni? Te cuentan y por ahí se te ocurre algo también, ¿no? Entonces, sí he tenido bloqueo, pero hay que buscar formas de salir, ¿no? ¿Cómo haces para ser original y no siempre repetir lo mismo, ¿no? Bueno, para ser original, pues comienzo a ver
y leer, o sea, primero veo películas o leo libros y comienzo a imaginarme cómo terminan. Cuando la película termina igual como yo la he imaginado, digo, no, yo podría hacer ese final mejor, ¿no? Y cambio ese final, ¿no? En mi cabeza. A partir de ese ejercicio, comienzo a buscar finales diferentes para mis propias historias, que no siempre terminen en lo mismo. Por decir, yo soy mucho de escribir cosas donde los héroes o los protagonistas de las historias no tengan un final feliz, porque ya he visto demasiados finales felices en mi vida. Entonces, mis personajes suelen en los finales tener un final así, un poco así como que en peligro o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo hacer que tu historia sea catchy o interesante? Pues para que hacerla interesante están las pistas de las que les hablaba, ¿no? Hay que siempre estar lanzándole pistas al lector, ¿no? Entonces, mientras va recolectando las pistas, la historia se mantendrá interesante o que ocurran cosas que pongan en peligro al protagonista, ¿no? ¿Por qué decidí ser escritor? Porque me encantan escribir, me encantan contar historias. Todo lo que pueda contar me gusta mucho esto. Soy un niño como jugando todo el tiempo, ¿no? Esto me gustó mucho. Logra dormir en la noche. Duermo súper bien, muchachos. Duermo perfectamente bien porque puedo escribir de cosas de misterio, de terror y todo esto. Y, y está bien porque no solamente busco dar miedo, escribo sobre todo sobre las cosas que más miedo me dan, porque a través de la escritura, mientras las escribo, entiendo por qué me dan miedo y dejo de tenerles miedo ya. Y incluso sé cómo evitarlas porque ya me pongo en muchas situaciones mientras escribo, me pongo en situaciones que me podrían ocurrir y cómo podría hacer para salvar. Entonces, logramos súper tranquilo, súper bien. A ver, la siguiente parte, consejos, ¿no? En la segundo bloque de preguntas. ¿Cómo puedo agregarle más suspenso a los libros? Ah, con las pistas, como decía, ¿no? Hay que utilizar, digamos, el tema de las pistas y el tema de que el protagonista siempre debe estar como como que algo le puede pasar. De repente puede estar como que lo pueden matar o que quizás podrían matar a sus familiares o que pudieran hacerles daño o que por decir, hay una que es muy buena, ¿no? Podrían tener, de repente el villano podría tener secuestrado al hermano del protagonista, ¿no? Entonces, y siempre lo está amenazando con que lo va a matar, ¿no? Entonces podría ser eso, ¿no? ¿Dónde colocar las partes de la historia para que salgan bien? Aquí yo me he amparado de esto de aquí. Los 3 puntos de una historia. El planteamiento, el nudo, o sea, la parte donde viene el conflicto, y el desenlace, ¿no es cierto? Donde agarras y ya todo se resuelve. Entonces, para justamente responder esto, para cómo colocar las partes de la historia, para que sea interesante, en el planteamiento voy a contar quién es mi personaje, dónde vive, etcétera, etcétera. Y en cada una de esta línea que va ascendente, esta línea que va arriba, camino hacia el nudo, ¿por qué está ascendente? Porque cada momento de esa línea imaginaria va aumentando el riesgo. Hay un mayor riesgo, mayor riesgo, mayor riesgo al personaje hasta llegar al punto casi del desenlace donde el riesgo es muchísimo mayor, lo puede perder todo, incluso la vida, y luego ya se soluciona digamos, el conflicto, ¿no? Entonces siempre hay que incrementar los retos y el riesgo, ¿no? A los lectores les gusta que la historia tenga muchos detalles o solo lo necesario para la trama. Hay que poner muchos detalles, sí, pero ser muy equilibrado, ¿no? Incluso con las mismas descripciones. Por decir, si hacemos una descripción digamos, que sea de una página entera y definimos hasta cuántas marcas tenía una puerta, vamos a hacer que el lector se aburra un poco. Entonces tenemos que ser equilibrados, ¿no? Detalles, digamos, equilibrados, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Y con detalles también en lo que va a suceder, pero todo tiene que guardar un equilibrio, ni mucho ni muy poco, ¿no? ¿Qué es lo esencial para atrapar la atención del lector? Pues mantenerlo descubriendo cosas. Mientras más descubra cosas, ¿no? Ustedes acuérdense cuando ven series. Están viendo una serie en la tele y de repente va a haber algo así muy, muy importante
o de repente está todo sucediendo en una trama y de repente aparece un personaje, ¿no? Un personaje que ustedes no esperaban, ¿no? Clásico de las películas o las series de Marvel. Está por terminar la película y de repente, no sé, en una de las películas de Marvel aparece un personaje que no tenía por qué estar ahí, ¿no? Dime, Daniela. Yo he visto una serie donde, por ejemplo, pasa lo que usted está diciendo, que aparece un personaje que nadie se espera, pero en realidad ese personaje era alguien que estaba ahí durante toda la serie y su identidad era diferente. Claro, claro, exacto. A ver, Sol. Como en Infinity War que llaman a la Capitana Marvel, que ella, o sea, que estaba relacionada con otras películas. Claro, cuando comienza el conflicto con Thanos, ¿no es cierto? ¿Cómo mantienen la atención de los espectadores? Al final de la película, de repente, ya estamos llegando cerca al final y Thanos hace el chasquido, ¿no? Y desaparece un montón de gente. Y es como, oh no, no puede ser, han muerto los Vengadores, tengo que ver la siguiente película, ¿no? Ahí los mantiene siempre enganchados, ¿no? Siempre como que el cliffhanger le dicen, ¿no? El momento donde el espectador, el lector se queda colgado como, ¿y qué va a pasar después? Esa es una forma de siempre tenerlo atrapado, ¿no? Ah, el tema de los inicios de las historias también es importante. Esta es de una novela que se llama La Metamorfosis. Así comienza la novela. Dice, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Por qué es una cucaracha gigante? Y esa es solamente la primera línea, ¿no? Entonces te comienzas a poner a pensar y quieres saber cómo se ha resuelto este misterio, ¿no? O por ejemplo, en este acá, ¿no? Ese es de una que se llama Crónica de una muerte anunciada, ¿no? El día en que lo iban a matar, Santiago de Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Entonces, ahí lo primero que lees es esto en la novela y dices, ¿por qué lo iban a matar? ¿No? Porque iban a matar a Santiago Nazar. Entonces eso te genera esa idea de querer saber más, ¿no? Y así como esto que te atrapa, también el tema de la atmósfera. Este es un fragmento breve del libro del cementerio de Neil Gaiman, que es también el que creó Coraline, ¿no? No sé si han visto eso. Dice acá, ese es el inicio de este libro. Había una mano en la oscuridad y sostenía un puñal. El mango del puñal era de brillante hueso negro y la hoja más afilada y precisa que una navaja de afeitar. Si te cortara, probablemente ni te enterarías, no de inmediato. Entonces, a través de esa descripción, nos habla de lo, digamos, afilada que es el cuchillo y ya nos habla de que hay un asesino, ¿no es cierto? Que hay una herramienta de crimen y que algo malo va a pasar probablemente, ¿no? ¿Qué es lo importante en una novela de misterio? Pues el misterio. Tratar de que la gente nos acompañe a revelar el misterio, ¿no? Y que a través de ese punto la gente se lo pasa entretenido, ¿no? O sea, que se lo pasen mal, pero bien al mismo tiempo. Es como estar en una montaña rusa, ¿no? Ustedes se suben a la montaña rusa y se asustan un poco, pero lo pasan bien de todas maneras, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Cómo lograr un final impactante e inesperado para el lector? Es primero que sea impactante para ustedes, que sea inesperado para ustedes, que es algo que ustedes digan, ¿cómo sería la forma de repente más extraña pero lógica a la vez en que puede terminar mi historia, ¿no? Si a ustedes los sorprende, los va a sorprender al lector. ¿Debería tener un título corto o largo? Esa es una pregunta que yo me hago mucho. Bueno, prefiero los títulos cortos porque cuando me es más fácil hablar de la referencia al libro, ¿no? Por decir, mi libro Necrópolis, mi libro Maga, ¿no? Todo corto para hacerlo muy rápido al momento de hablar y creo que queda un poquito más en la mente de quienes lo leen, ¿no? ¿Cómo podría mejorar mi escritura de manera rápida? Bueno, ¿cómo mejorar tu escritura? Leyendo. Leyendo y escribiendo mucho. Rápido no va a ser. Puede ser que sea rápido, pero no de repente a la velocidad que tú quieres. Tienes que ser muy paciente. Eso es algo que se practica durante mucho tiempo, ¿no? Yo sigo aprendiendo a escribir
porque puedo tener mis libros publicados, pero todo el tiempo estoy aprendiendo a escribir. Esto nunca se termina de aprender. ¿Qué es lo que haces primero al escribir tus historias? Pues hago un esquema. Mi historia va a tratar de esto, y van a pasar estos eventos, y recién me pongo a escribir. ¿Cuántos sospechosos sería mejor tener? A ver, yo siempre soy de la idea de que no meter demasiados personajes. Demasiados personajes es difícil de manejar siempre. Entonces, si vamos un poco en esa idea, podemos tener protagonista y a 2 personajes secundarios que podrían ser sospechosos, y hay 2 más, ya, 4 sospechosos, ya, eso sería suficiente. Más no metería porque se va a complicar mucho la trama. ¿Cómo sabes que lo hiciste bien? Cuando me siento contento, cuando yo me digo, lo he votado todo, he hecho cosas así que me han impactado incluso a mí, yo digo, sí, lo he hecho bien. Y cuando encuentro que la historia tiene coherencia, porque siempre tiene que ser coherente. Por más que hable de monstruos, si mi monstruo es un monstruo que aparece en el mar, por decir, no voy a tener al monstruo volando en el siguiente capítulo, porque es un monstruo de mar. Entonces tiene que ser siempre lógico. ¿Cuáles son los detalles que podrían hacer una historia muy popular? Pues una vez más, lo que buscamos no es que nuestras historias sean populares. Al momento de escribir, tenemos que escribir lo que nos gusta, y así como cuando nosotros nos juntamos entre amigos, ustedes tienen sus amigos y se juntan entre amigos que les gustan las mismas cosas. Eso va a pasar también cuando escriban. Tú agarras y escribes algo y de repente te vas a dar cuenta que cuando le pases ese cuento a otras personas van a decir, oye, me gusta lo que has escrito. Y vas a comenzar a juntarte en grupos. La idea de escribir no es ser popular. La idea de escribir es pasarlo bien, es entender un poquito más el mundo, conocerlo un poco más. La popularidad es algo totalmente secundario. No se escribe para ser populares. Luego, la última dice, ¿qué se tiene que hacer para tener mejor creación de personajes en una historia? Un poco volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Para poder entender a los personajes, para ser un buen personaje, hay que hablar mucho. Leer, sí, pero hay que hablar mucho. Hablar con tu papá, con tu mamá, con tu amiga, con tu tío, con tu abuelo, con todas esas personas. ¿Por qué? Hagan el experimento, ¿ah? Invéntense una idea, imagínense, se inventan esa historia, ¿no? Salen a la calle y de repente ven un ovni, ¿ya? Y eso, pregúntenselo a su papá, ¿no? Papá, ¿qué harías tú si ves un ovni en la calle? Ojo, para que funcione bien el truco, tiene que ser solo a él, que no haya otra persona ahí, ¿no? Él va a decir su experiencia y cómo lo va a manejar. Pregúntenselo a su abuelo después, pero también en privado. Cada uno de tus familiares y amigos va a tener una reacción distinta cuando vea un ovni. Entonces, eso te va a servir para poder crear bien a tus personajes, porque cada persona piensa diferente, siente diferente y tiene miedos diferentes. Entonces, eso va a ayudar a que puedas construir personajes basados de repente en tu papá, en tu abuelo, en tu amigo. Incluso, imagínense cómo sería si su perro ve un ovni, ¿no? De lo que ya ustedes conocen a su perro, de repente, pucha, si él viera un ovni sería así, 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 ¿no? Entonces, eso sería más o menos.